nunca se apartará de mi vida este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces será prosperado mi camino y todo me saldrá bien. Gracias, mi hermano Iván, gracias, mi hermano Sammy. Ven, jóvenes bendecidos. Pues es interesante saber cosas en el pensamiento y en la idea. Como por ejemplo, siempre les digo que traigan su Biblia, que la levanten cuando la traigan, pero no crean ustedes que es que soy un viejo como que prácticamente ya estoy obsoleto y que no le pongo atención a la tecnología. Claro que sí, pero lo que sucede es que con los teléfonos no tengo nada en contra. Tú puedes leer tu tablet, puedes traer tu teléfono, puedes usarlo y todo. No es como que es una regla en la que no quiero que haga eso, no. Pero una de las cosas sí es, porque lo que sucede es que el teléfono, si estás con el teléfono, de pronto te va a entrar una llamada, de pronto te va a sonar, de pronto, y te vas a desviar de escuchar la palabra de Dios. Y muchas veces el enemigo usa esas cosas para desviarte la atención. Pero no creas que estamos como decir, oh no, el pastor no le gusta que tengan el teléfono. No, nada de eso. Si dices eso, estás mal. Puedes tener tu teléfono, usarlo, lo que sea, pero es mejor que uses la Biblia. Eso sí, porque aquí es que mira, yo te voy a decir una cosa. Aquí, desde Génesis hasta Apocalipsis, te pueden entrar muchos textos. ¿Y sabes de dónde te van a entrar textos? De Dios, de Cristo Jesús y del Espíritu Santo. Todos los textos de aquí. Pero en tu teléfono te van a entrar textos de otro lado. Pero bueno, vamos a hablar esta mañana acerca del poder de la oración. Gracias porque hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles y qué bueno que pudimos orar por los niños esta mañana, por los jóvenes y por todo lo que está aconteciendo, porque estamos siendo atacados de diferentes lugares, de diferentes maneras. Y una de las cosas que el Señor está poniendo dentro de mí es que predique la palabra a tiempo y afuera de tiempo, porque en estos tiempos los que predican la palabra de Dios casi no son bien vistos. Los que hablan de la verdad casi no son bien vistos, y por eso nosotros tenemos que tomar una decisión: o somos o no somos, y como somos, entonces tenemos que hablar la palabra de Dios. Y estamos hablando nosotros la serie que se llama El poder de la oración, y continuamos nuevamente con el tema de la semana pasada, que se llama Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y leímos Mateo capítulo 6, verso 10, que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mis hermanos, no estoy hablando del Padre Nuestro nada más. Yo estoy hablando del poder de la oración. Y entonces lo que sucede es que tenemos que entender algo, que el Padre Nuestro es un modelo para que nosotros podamos orarle a nuestro Dios. Pero si usted se da cuenta, el Señor Jesús empieza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. El Señor Jesús está hablando esto porque Él es hijo de Dios. Amén. Él es hijo de Dios. Y como hijo de Dios, entonces Él está enseñando: Padre nuestro que estás en los cielos. Él les está enseñando a ellos. Pero al mismo tiempo Él está abriendo una oportunidad para la humanidad, para decirles: yo soy hijo de Dios, y como hijo de Dios yo tengo la autoridad y el poder de hacer de que ustedes también sean hijos de Dios. Entonces él inicia con esto. Ellos tenían un pacto, el pueblo de Israel tenía un pacto, pero no eran hijos, tenían un pacto, hijos del pacto. Pero Jesús viene de los cielos abriendo la oportunidad, y por eso Él empieza: Padre nuestro que estás en los cielos, porque Él como hijo, Él desciende del cielo. Y ahora les dice: vengo a darles una oportunidad. El Padre quiere que los que me reciban van a ser hechos hijos de Dios. Y por eso Él empieza con esto. Y luego dice que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Él les dice: mi Padre no es como cualquier padre de la tierra. Mi Padre es un Padre diferente. Mi Padre es todopoderoso, es grande, es maravilloso. Su poder no hay quien lo tenga como el de Él. Y Él empieza a decirles su nombre de Él, Adonai, su nombre de Él es diferente. Su nombre de Él es Jehová Nisi, Jehová de guerra, Jehová de sanidad. Entonces Él les está enseñando estas cosas. Y luego dice Él: venga tu reino.
Cuando Él dice, venga tu reino, es porque Él sabe que en el reino de los cielos hay orden, hay una buena dirección. Entonces Él mira la tierra desordenada, mira la tierra en caos. Y Él dice, ninguna otra cosa puede arreglar aquí la humanidad y la tierra que si el reino de mi Padre viene. Y Él mismo es el reino. Y luego dice Él, pero las gentes tienen que entrar en hacer la voluntad de Dios. Porque usted sabe bien por qué es que el mundo está desordenado. El mundo está desordenado porque nadie quiere hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios porque nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, pero una gran cantidad de gente está haciendo lo que ellos quieren hacer, lo que les gusta hacer. Y Dios nos dejó a nosotros un manual de reglas y conductas. Y este manual de reglas y conductas no es gravoso, ni es porque Él nos ponga leyes para que nosotros nos sintamos oprimidos, o porque digamos el Señor nos está castigando. No, Él nos deja este manual porque Él quiere que nosotros estemos bien. Y cuando Él dice, venga a tu reino y hágase tu voluntad, entonces la voluntad de Él está aquí. Mira, cuando empiezas a entender estas cosas, nos damos cuenta de que Él nos da la oportunidad a nosotros. Y esa oportunidad es para que seamos hijos de Dios. Pero como hijos de Dios, entonces vamos a tener un comportamiento no como el mundo, sino como el comportamiento que tiene su Hijo. Y hay algo interesante que creo que va a estar en la pregunta. Nadie de este mundo, escúchalo bien lo que te voy a decir. Y si sientes que es un tema de debate, pues cuando termine de predicar hablamos de esto. Pero nadie en este mundo, en la carne, puede hacer la voluntad de Dios. Nadie. Créalo de todo corazón, que nadie en la carne puede hacer la voluntad de Dios. Porque la carne es emoción, la carne son sentimientos, y la carne siempre va a estar en contra de las cosas de Dios. Entonces nadie en la carne puede hacer la voluntad de Dios. Y si tú te das cuenta, eso fue el inicio del problema que hubo. Yo te estoy hablando del poder de la oración, pero cuando yo te estoy hablando del poder de la oración, es que Dios quiere formarte una conciencia diferente. Porque ahora como hijo de Dios vas a pensar diferente, vas a actuar diferente, porque tienes a un Dios que te va a estar guiando. Y el inicio aquí está en 1 Corintios 15:45. La palabra de Dios dice, así también está escrito, o sea, está escrito aquí en la palabra. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, mente, voluntad y emociones. Gente que se emociona, gente que actúa por sus sentimientos. Entonces, nos damos cuenta nosotros que Adán fue eso. En el inicio dice Adán, alma viviente, pero después habla el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Por qué habla de Adán? Adán, el que Dios formó del polvo de la tierra y que sopló en su nariz. Entonces estamos viendo nosotros que este hombre, Adán, era tierra. Este hombre subsistió únicamente por el soplo divino de Dios. Pero estamos viendo ahora que viene un hombre de los cielos que dice, la palabra de Dios, el postrer Adán, está hablando de Cristo Jesús. Como quien dice, el primer hombre del polvo de la tierra, y vive porque se le dio aliento de vida. Pero el segundo hombre, que es Adán, el otro Adán es Adán, espíritu vivificante. Está hablando del Señor Jesús. Entonces nos damos cuenta nosotros que uno recibió vida, que es Adán, pero el otro da vida. Entonces por eso uno recibe el espíritu para vivir, pero el otro desciende de los cielos a darnos vida, que vivamos. Por eso dice el verso 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Dice el 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. 47, el primer hombre es de la tierra. Ahí está hablando, el primer hombre es de la tierra, es terrenal, o sea, es polvo. Es lo que está diciendo. El primer hombre es de la tierra, es terrenal, es hecho del polvo. El segundo hombre, que es el Señor, o sea, el Señor Jesucristo, es del cielo. Entonces es espiritual. Y dice aquí el 48, ¿cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. Si nosotros entendemos estas palabras que el Señor Jesús está
hablando a través de Pablo, que el Espíritu Santo está hablando a través de Pablo, nos damos cuenta nosotros, el comportamiento de una persona terrenal, el comportamiento de una persona que viva conforme a las reglas y a los rudimentos de Adán, va a tener un comportamiento diferente que el que reciba a Cristo. Va a tener los comportamientos como Cristo, va a tener el Espíritu de Cristo, va a ser una persona diferente. Por eso Él les está diciendo: hey, les voy a enseñar a orar, pero como carnales, como terrenales, no van a poder orar hacia el Padre. Tienen que hacer de nuevo, tiene que haber un cambio. Y dice el 47, leamos el 47: el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor Jesús, es del cielo. 48, y aquí está lo que está diciendo. ¿Qué dice? Cual el terrenal, tales también los terrenales. Si no, una persona no acepta, si el Espíritu de Dios no llega con esa persona va a tener un comportamiento igual que Adán. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán? Desobedecer a Dios. Desobedeció a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Esconderse del pecado, esconderse de estas cosas. Y nos damos cuenta entonces que su comportamiento fue querer encubrir el pecado con hojas, querer esconderse para el pecado. Y aquí la palabra de Dios dice: el terrenal, así son los terrenales. Yo no veo ninguna persona, bueno, ahora porque ya este mundo está peor, pero yo no veo muchas personas haciendo pecados libremente en las calles. Toda persona, cuando está haciendo un pecado, se esconde, y se esconde tanto que no quiere que lo vean. Y miramos entonces, por eso dice: tanto cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual celestial, tales también los celestiales. Entonces nosotros como aceptamos a Cristo, entonces nuestro comportamiento va a ser alineado con las enseñanzas del Señor. 49, así como hemos traído. Esta parte del mensaje es la parte en donde tenemos que ponernos bien alertas a escuchar esto. Así como hemos traído la imagen del terrenal, así como nosotros nacimos del polvo, así como nacimos con el soplo de vida, así como nos movimos como Adán y todas estas cosas, entonces dice que también hay una esperanza para nosotros. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces quiere decir que va a haber un cambio en el ser humano. Cuando el ser humano acepta a Cristo Jesús, no es que inmediatamente acepta a Cristo Jesús y se vuelve espiritual ya, y que ya no lo miran, y que ya traspasa paredes, que ya viaja a la luz y todo eso. No, está diciendo que es un proceso. Pero cuando Cristo Jesús regrese, porque ya vino una vez, pero cuando Él venga en su segunda venida, dice que nosotros, los que hemos creído en Él, dice que vamos a ser levantados en las nubes, y en el medio de las nubes vamos a ser transformados en personas espirituales. Entonces eso es lo que Él está enseñando cuando Él está trayendo la enseñanza acerca del modelo de la oración. ¿Y por qué Él está enseñando el modelo de la oración? Porque tiene constancia que en el reino de los cielos es diferente. Él tiene constancia de que el Padre tiene una voluntad para nosotros. Por eso dice: hágase tu voluntad. El Padre nos hizo con un propósito, y el propósito que Dios nos hizo a nosotros es porque Él quiere que nosotros reinemos con Él, estemos con Él. Y por eso Él enseña el modelo de la oración del Padre nuestro. Pero no es que te dice que lo repitas, no es que te dice que lo reces, sino que es que dentro de ti puedas entender el verdadero amor de Cristo Jesús transmitido para nosotros. Y ese verdadero amor que Él transmite para nosotros, no todo mundo lo puede escuchar, no todo mundo lo puede entender. Bendito Dios que nos está revelando a nosotros estas palabras para muchos que ya van muy adelantados hacia el infierno, están pensando que es una lechita. Están pensando que ellos ya están comiendo bisteces. Están comiendo bisteces porque son carnales y les gusta la carne. Pero cuando tú vienes y entiendes la palabra de Dios, dice Pablo: desead como niños recién nacidos la leche no adulterada.
desear como niños la palabra de Dios no adulterada. Y esa es la base del Evangelio. Esa es la base de lo que el Señor Jesús nos está diciendo. Bueno, eres descendiente de Adán, claro. Pero cuando dice aquí, dice, el primer Adán terrenal, el segundo Adán celestial. Pero aquí no se está refiriendo a que si Adán es mayor que Cristo Jesús. Aquí se está refiriendo al hombre que nació en la tierra. Que Adán nació en la tierra, fue formado en la tierra. Cristo Jesús nació en la tierra. Pero no está refiriéndose al Hijo de Dios en esa manera, sino que se está refiriendo, este hombre hizo esto, este hombre hizo esto. Pero Cristo Jesús está desde la antigüedad. Cristo Jesús está desde antes de la fundación del mundo, para que no nos equivoquemos. Porque hay doctrinas que son, bueno, entonces quiere decir que es mayor Adán que Cristo. Nos damos cuenta que en lo terrenal, en el nacimiento, nació primero Adán. Pero nos damos cuenta en la eternidad que Cristo Jesús ya estaba. Dice, cuando Cristo vino como hombre, fue el segundo Adán. Pero en la existencia fue primero que Adán y que toda la raza humana. Génesis capítulo 2, verso 7. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre. Aquí está dando el origen del hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí estamos viendo Adán, cómo surgió Adán en la creación. Pero ahora, ¿cómo surge Cristo Jesús? Cristo Jesús, dice San Juan 5, 21, 26. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces no está diciendo que Cristo Jesús recibió un soplo de vida para vivir. Cristo Jesús es la vida, y cuando Él vino, Él traía la vida. Él traía el Espíritu de Dios. Y dice 26, porque el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces por eso Él es un dador de vida. Él no recibe la vida para vivir y formar una generación. No, Él tiene la vida. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, en ese momento que tú lo aceptas y que tú lo recibes, como dice allá en San Juan capítulo 3, verso 3, San Juan capítulo 3, verso 5, que dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. San Juan 3:3, San Juan 3:5, hablando estas palabras. Entonces prácticamente en el momento cuando tú recibes a Cristo Jesús como tu Salvador, en ese mismo momento el Espíritu de Cristo de vida entra a tu vida. Ese espíritu que estaba opacado, que tenías, que Dios había puesto en ti, ese espíritu vuelve a nacer. Por eso dice, el que no naciere de nuevo, ya tienes vida, ya vives, ya caminas, ya existes, pero no tienes una vida espiritual. Lo que existe nada más es una vida terrenal. Tales como Adán, que es terrenal, tales también los terrenales van a ser así. Pero en el momento cuando aceptas a Cristo, el Espíritu de Cristo entra a ti, y en ese momento ya prácticamente estás entrando no solamente a hacer una vida carnal, terrenal con alma, ahora entiendes lo espiritual. Y ese es el proceso de la palabra de Dios. Por eso dice Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo de los que quiere da vida. Estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos muertos nosotros. Pero cuando Él vino a tu vida, tú empezaste a vivir la vida verdadera. Y la persona que no acepta a Cristo como su Salvador, esa persona ya es condenada. ¿Qué es condenada? Porque ya ha sido condenada desde el principio. Ya estaba muerto. Entonces ahora cuando venga Cristo Jesús, entonces ahora recibe la segunda muerte. ¿Por qué? Porque no quiso aceptar la vida, no quiso aceptar al dador de vida. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado vida al Hijo, el tener vida en sí mismo. Juan 6:57.
esta es la voluntad. Por eso les está enseñando Él a orar. Por eso nos está enseñando a orar. Porque Él quiere que entendamos al Padre, el amor del Padre, que conozcamos la voluntad de Dios. El mensaje de hoy se llama: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dice San Juan 6:57: como me envió el Padre viviente, mi Padre que yo tengo, Jehová de los ejércitos, es eterno, Él vive, amén. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. No dice que sopló en Él, sino yo vivo por el Padre. El Padre y Él son uno. Y dice: y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, no salga de vivo pensando que es que le van a poner allí unos espaguetis, un chapsui, un pan con jamón. No, estamos hablando del que come su palabra, del que recibe su espíritu, del que se alimenta de la palabra. El que come de este pan no morirá jamás. El que recibe la palabra. Por eso el enemigo, acuérdese que el enemigo quiere que usted lea la palabra. El enemigo no quiere que estudie la palabra. El enemigo no quiere que escuche la palabra. El enemigo no quiere que escuche una palabra verdadera. Y si por esto le caemos mal al mundo, no es el primero que matan por decir la verdad. Cristo fue el primero. Hace poco acaban de matar a otra persona porque decía la verdad y hablaba la verdad. Y han matado a miles que ni en las noticias salen. Pero sabe una cosa: mi Cristo murió por decir la verdad. Y la palabra dice aquí, Juan 6:57: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. El que recibe mi espíritu, el que recibe mi palabra, eso es lo que Él está hablando. Sí. Cuando Cristo Jesús viene a este mundo, estaba un sistema. El sistema que estaba era que Dios había dado una salida para la humanidad. Y como el mundo era continuo de pecar, entonces dijo Dios: bueno, de la manera como se puede apaciguar mi ira con estos que son pecadores, es que presenten holocaustos. Y los pobres animales eran los que eran sacrificados. Y había ofrenda de paz, había ofrenda por el pecado, había ofrenda de oblación, y había muchas ofrendas. Pero cuando Cristo Jesús viene, Él dice: hey, vamos a hacer algo diferente. Miramos que continuamente están muriendo los animales. Continuamente el hombre va a sacrificar y a esto y lo otro. Y dice: no, yo me voy a presentar de una sola vez. ¿Por qué? Dice: porque al presentarme yo de una sola vez, yo pago por la humanidad. Y al pagar yo por la humanidad, dice, entonces lo que voy a establecer es un nuevo pacto. Aquí está escrito, Hebreos capítulo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, cuando Él viene a este mundo, Él viene y él toca el mensaje hablándole a Dios. Y dice: sacrificio y ofrenda no quisiste. O sea, ya no, dice, eso ya no, eso nunca quitó el pecado. Eso únicamente era lo que cubría el pecado, pero no quitaba. Mas me preparaste cuerpo. ¿A dónde le preparó cuerpo? Le preparó cuerpo en una mujer que era una virgen, que se llamaba María. No tenemos ninguna cosa nosotros en contra de María. No tenemos ninguna cosa. Más bien, nosotros la amamos a ella, porque María fue usada por Dios para que naciera nuestro Señor Jesucristo. Pero no fue ella la que fue a la cruz. Ella únicamente fue para que el Espíritu Santo concibiera en ella y diera a luz un hijo que se llama Cristo Jesús, el cual es el Salvador del mundo. Entendamos eso. No tenemos, los verdaderos cristianos amamos la humanidad y no podemos no podemos odiar a la madre de nuestro Señor Jesucristo, pero no podemos aceptar que ella es la que pagó por nuestros pecados. Entendámoslo claramente eso. Y dice la palabra de Dios: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Le preparó cuerpo porque una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, Dios encarnado en ese cuerpo. Y entonces ese cuerpo lo preparó. ¿Para qué? Para que ese cuerpo, como el hombre el que había pecado, el mismo hombre entonces era el que tenía que pagar en la cruz. Y Cristo toma la forma de un hombre, y como la forma de un hombre va a la cruz, y ahí paga por usted y por mí.
Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Por eso Él dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Porque Él nos está diciendo algo que Él hizo, algo que Él hace. Tú no puedes declarar algo que no sabes ni que haces. Tienes que declarar lo que es. Cristo Jesús dice, yo vine a pagar acá en cuerpo humano. Como hombre pecador, dice, tomé los pecados de ellos. Entonces dije, verso 7, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Cuál rollo del libro? ¿Cuál rollo? En aquel tiempo tenemos nosotros los libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. 5 libros al que mucha gente repite el Pentateuco, la ley, a lo que le llaman la Torah, a lo que le llamamos la ley. Esos 5 libros. Y en esos 5 libros estaba escrita la voluntad de Dios. Y como estaba escrita la voluntad de Dios, entonces dice, está escrito de mí. Tú dijiste en Isaías que de una virgen iba a nacer un hijo. Aquí estoy yo. Está escrito de mí en el rollo, está escrito de mí en el libro, dice él ahí. Por eso dice, entonces dije, aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. 9, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Por eso dice que se haga tu voluntad, porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y como Dios es paciente, por eso hasta los días los ha acortado, y por eso el evangelio está caminando. Bendita roca sólida, que este domingo me quedé maravillado, me quedé sorprendido de ver lo que hizo el Espíritu Santo. Este lugar aquí estaba, por decirlo así, lleno de hermanos y de hermanas que fueron tocados por el poder de Dios. Y venimos a orar. Estuvimos orando a las 6 de la mañana. Y el otro domingo, que es el primer domingo de cada mes, estamos orando a las 6 de la mañana. Porque amamos a Dios, entendemos el evangelio, queremos crecer en fe. Y dice la palabra 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, Señor. Ya quita los holocaustos, Señor. El antiguo pacto ya pasa. Y ahora, Señor, establece el nuevo pacto, porque yo me entrego para morir por la humanidad. Yo pago el precio por ellos. Yo les doy vida porque están muertos en delitos y pecados. Y yo quiero que vivan, Señor. Y dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. Dice, quita el sistema de holocausto en el pacto anterior. Me ofrezco como ofrenda para pagar el precio y establecer el nuevo pacto en mi sangre. Y si no, léalo en Lucas, léalo en Juan, y dice, y este es la sangre que el nuevo pacto. Y hacer esto, dice, en memoria de mí, porque yo voy a hacer un nuevo pacto. Y Él ahí ratifica el nuevo pacto. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y Él establece el nuevo pacto. Juan 6:7. Hubo un hombre. Sabemos nosotros que Juan fue enviado para que viniera a dar testimonio del Señor Jesús. Hubo un hombre, Juan 1:6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que hablara de Jesús. Jesús es la luz del mundo, a fin de que todos creyesen por Él. Esa es la voluntad de Dios. Cuando estás declarando el modelo de la oración, hágase tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Estás entendiendo poco a poco cuál es la voluntad de Dios. Que la humanidad se salve, que la humanidad no se pierda, que la humanidad no vaya al infierno. Eso es. Y predica eso, Pastor Francisco. Usted predica bien feo porque habla del infierno. Ok. Entonces, ¿qué te voy a decir? Oh, sí, ven a la iglesia porque Dios te va a comprar un rol al color que tú quieras, porque Dios es poder, Dios es grande, maravilloso. Dios va a apartar los enemigos de tu lado, Dios te va a bendecir. Oh, sí, todo eso te lo dicen allá, pero aquí te decimos, hermano, cambia, sé diferente, haga la voluntad de Dios. Juan 1:6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él.
Y aquí es donde dice que Él es el segundo Adán como hombre, pero como creador y como Dios. Juan lo declara en el verso 10: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hermanos, lo que predicamos es el evangelio. Queremos que el mundo conozca a Cristo. Queremos que el mundo sepa de nuestro Salvador. Queremos que el mundo pueda saber de que Él puede arreglar nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros hogares. Queremos que se establezca su reino en mi casa, en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en mi comunidad, en mi trabajo. Que se establezca su reino, porque cuando su reino se establece, verdadera paz. Y dice Cristo Jesús en el Juan 5:30: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Aquella religión falsa que no voy a decir el nombre porque no me pagan por publicidad, dice así. Ahí está, Él no era Dios. Él no era Dios. Él no era Dios. Él era un profeta. Él era un profeta como Mahoma. Él era un profeta como cualquier profeta, porque tergiversan la palabra de Dios, no lo predican como es. Pero dice la palabra de Dios, y es fácil confundirse, porque dice aquí: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Él lo dice así, pero no está hablando de que Él no es Dios para hacer las cosas. Él está hablando de que no puedo hacer nada por mí mismo. Es como cuando usted dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo para la honra y la gloria de Dios. Cuando Él viene a este mundo, Él viene a mostrarnos la obediencia. Y Él dice: lo que yo oigo del Padre es lo que voy a decir. Lo que el Padre me diga es lo que yo voy a hacer. Yo no puedo hacer nada por mí mismo si no lo consulto con el Padre. Eso es lo que Él está diciendo. Pero Él convirtió los panes y alimentó a 5,000 personas. Él caminó sobre las aguas. El viento estaba soplando y Él dijo: cálmate viento y sosiégate mar. Él expulsó los demonios, que aquel hombre tenía una legión de demonios. Y los demonios le dijeron: ¿qué vienes a hacer contra nosotros, Jesús? Él tiene poder, Él tenía poder para hacer las cosas, pero Él se despojó de su poder. Él se despojó de todo y se hizo hombre como nosotros, para mostrarnos la humildad, para mostrarnos la obediencia, para mostrarnos el verdadero amor del Padre. Dice la palabra de Dios, Juan 5:30: no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino ¿cuál? La voluntad del que me envió. Por eso Él dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Él quiere establecer la voluntad de Dios en nosotros. Y dice aquí, dice la palabra de Dios: la voluntad del que me envió, la del Padre. 32: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Él está diciendo: el que da testimonio de mí es Dios, porque Él dio testimonio de Jesús a través de Juan. Pero no solamente así. Cuando Él fue a las aguas en el río Jordán, que estaba siendo bautizado, dice que descendió en forma corporal como una paloma el Espíritu Santo y posesionó de Él. Y dice que cuando se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Ese es Dios hablando al mundo y diciendo: este es mi Hijo. Dice que cuando se juntaron Elías, Moisés, y estaba también Jesús, y dice que entonces se oyó una voz que se puso en una nube, y en esa nube dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Cuando nosotros oímos verdadera palabra, cuando nosotros nos adentramos a la palabra de Dios, nosotros estamos comiendo a Cristo Jesús, y nosotros estamos entendiendo que somos diferentes. Verso 33: vosotros y los judíos, que según tenían palabra no sabían nada, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Entiendan, Juan les habló. Ustedes rechazaron a Juan, le cortaron la cabeza a Juan, porque la gente mala mata a los buenos.
Porque la gente mala que no quiere entender el amor de Dios, quiere destruir la verdad. Y como quiere destruir la verdad, por eso matan a la gente que predica la verdad. A la gente que habla la verdad no la quieren, porque el mundo quiere vivir en tinieblas. El mundo quiere vivir en oscuridad y no quiere recibir la verdad. Es lo que dice la palabra. Religiones falsas usan esto para decir que Cristo no es Dios. Pero no saben que el Señor Jesús es un ejemplo de obediencia, porque solo hace la voluntad de Dios. Tienes que tomar una decisión, hermano, hermana, un día de estos. Y tienes que tomar la decisión de seguir a Dios o seguir en el mundo. O tienes que tomar la decisión de hacer las cosas que te dice la palabra de Dios o hacer lo que te gusta. El juzgar de Jesucristo no es de asunto legal, sino de algo personal de Él. Estricta obediencia, porque Él enseñaba y hablaba lo que recibía del Padre, haciendo su voluntad. Por eso era que Él subía y oraba, porque Él decía: oh, voy a ir a que el Padre me dé dirección. Y lo que el Padre le estaba dando dirección, pero yo no sé si había internet, yo no sé si había FaceTime, yo no sé si había ese otro que hacen allí, que se reúnen varios y están conectados, yo no sé, pero yo sí sé que el Espíritu Santo es real y que Cristo tenía el Espíritu Santo y que Dios se comunicaba con Él a través de su Santo Espíritu y recibía la dirección. Y yo sé que tú no tienes mucha diferencia con Cristo cuando lo aceptas, porque el Espíritu Santo llega a tu vida y también el Padre te puede dar mensaje a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo, todo lo que oye del Padre, todo te lo declara. El Señor Jesús les está diciendo que su testimonio venía de Dios, que Dios envió a Juan para que diese testimonio que Dios lo había enviado a él. ¿Cómo puedo dar testimonio de que Dios me envió? ¿Cómo puedes dar testimonio de que eres hija de Dios? ¿Cómo puedes dar testimonio que eres hijo de Dios? Cuando te apegas a la palabra, cuando declaras la palabra, cuando vives la palabra, cuando enseñas la palabra. Entonces sí puedes decir, porque aunque te lastimen, aunque te hieran, aunque te critican, aunque te murmuren, aunque te ofendan, podrán matarte si quieren, pero no podrán arrancarte el Espíritu de Dios de tu vida. No podrán arrancarte el verdadero amor de Dios, porque el verdadero amor de Dios no muere. El amor de Dios es eterno. El verdadero amor de Dios es verdadero. El amor de Dios no es mentira. El amor de Dios es real. Y lo has experimentado es porque no te has metido directamente a recibir del Padre y a comer su palabra. Pero cuando comes su palabra, cuando te alimentas de su palabra, oh, tu manera de hablar cambia, tu manera de pensar cambia, tu manera de ver cambia, tu manera de oír cambia, tu corazón es diferente, tus sentimientos son diferentes. Porque Cristo Jesús es el transformador de vida. A Él predicamos. Por eso Él dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Señor, así como los ángeles que te obedecen, así que la humanidad te obedezca. Y ese es el evangelio que predicamos. Ese es el evangelio que hablamos. Bendito Dios, que nos está dando a conocer que es que a Él le plació darle a la gente humilde, darle que no tenemos aquellas grandes cosas, pero si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos todo. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Como hijo de Dios vino del cielo. Él tenía voluntad propia para venir. A Él no le exigieron que viniera. Él se puso por sí mismo. Él entregó su vida. Dice San Juan 10: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Pero estaba ligado con el Padre desde antes y desde siempre. Quería agradar al Padre haciendo la voluntad del Padre. El Señor Jesús ya obedecía desde el cielo. Vino a enseñarnos cómo hacer la voluntad del Padre. Pero leen y dicen: hágase tu voluntad, y no saben lo que están hablando. Por eso le doy gracias a Dios, porque nos está enseñando el evangelio, porque nos está enseñando el verdadero propósito del cual Cristo vino a este mundo.
y lo hizo a través del Espíritu Santo, a través de sabiduría, a través de conocimiento. Dice Efesios 1:8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahí está el EIA, ¿cómo es? La inteligencia artificial. El hombre siempre está tratando de imitar a Dios, de confundir a la humanidad y hacer que la humanidad vea el lado equivocado. Pero los verdaderos hombres de Dios, las verdaderas mujeres de Dios, miran el lado correcto, la palabra de Dios. Nunca se apartará de mi vida este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces será prosperado mi camino y todo me saldrá bien. No, métete allí, agarra ese programa de la IAI y no sé cómo, y del otro, y agarra esto, y la gente, sí, pues voy a comprar un teléfono y un smartphone para hacerme más tonto yo, y que el smartphone sea el que me guíe. Y hasta me voy a conseguir otra dama. Alexa, ven para acá. Alexa, súbele al volumen. Quizás porque la señora no le hace caso, entonces tiene que conseguirse Alexa. Efesios 1:8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Era un misterio, porque si lo hubieran conocido los reyes de aquel tiempo, si lo hubieran conocido los fariseos, los saduceos, los herodianos y todos aquellos que estaban cuando Jesús vino, no hubieran crucificado al Padre de gloria, no hubieran crucificado a Cristo, pero no entendieron. No lo entendieron. Y dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, porque Dios sintió el deseo de darnos a conocer esta verdad, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios se propuso desde Génesis, cuando dijo, y a la mujer le dijo, tú vas a crear hijos para que salves las generaciones venideras. En el carcañal y tú le herirás en la cabeza, pero de la mujer descenderá el que va a salvar a este mundo. Y dice aquí la palabra de Dios que él ya se lo había propuesto, el cual se había propuesto en sí mismo. 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio sobre todas las cosas. ¿Sabe a quién? A migración, al DMV, al social service, a la inteligencia artificial, es más, al Facebook. No, se lo dio a la iglesia. Usted es la iglesia. Usted es la iglesia, usted es la iglesia, usted es la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia. La iglesia no es este templo acá. Este es un lugar en donde nos reunimos, pero la iglesia es usted. Entonces usted tiene que tener sabiduría, usted tiene que tener entendimiento, porque el Espíritu de Dios mora en usted. Y si Dios mora en usted, alabado sea. Bendito Dios. Qué tremenda esta palabra. Su gracia se manifestó dando a conocer su voluntad a la humanidad a través de la iglesia, y lo hace con sabiduría y conocimiento. No conocimiento artificial, con el conocimiento que da el Espíritu Santo, arrodillándose, buscando la palabra, leyendo la palabra, como dijimos la semana pasada, enseñando las escrituras. Ay, pastor, viera que siempre que agarro la Biblia para leerla me da sueño. Mire, pastor, yo quiero escuchar un mensaje, pero ya cuando estoy escuchando me suena el teléfono, la gallina sale cantando, sale la ambulancia, el perro sale aullando. ¿Sabes qué? Ven el primer domingo del mes, abre tu corazón delante de Dios y dilo como yo lo dije un día: no puedo dejar esto, no puedo dejar esto. Abrí mi corazón y oraron por mí, y el Señor me ayudó para que fuera libre. Hay mucha gente que están atadas y no tienen la libertad para la palabra, pero mejor no sigo hablando.
Hoy traigo enseñanza, hoy no traigo predicación. Dice, lo cual es su propósito. Muchos pueden ser profesionales, licenciados, periodistas, profesores, doctores, ingenieros. Son profesionales, pero no entienden la palabra de Dios. Porque si entendieran la palabra de Dios, no anduvieran detrás de una imagen o de un ídolo. Porque si entendieran la palabra de Dios, amaran a la humanidad más que a lo material. Pero son profesionales. Pero no está hablando de esa inteligencia. Está hablando de la inteligencia que viene de lo alto. Y dice, pero les falta sabiduría de Dios para creer en el nombre de Jesús y no en una religión hecha por hombres. Marcos 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Todo el que hace la voluntad de Dios. Así es que ustedes son mis hermanos. Y a lo mejor ninguna es mi madre porque todas son más jóvenes que yo. Pero qué bueno que tenemos el mismo Padre, Dios Todopoderoso. Y dice aquí, el Evangelio es Jesús, y así nos convertimos en su familia cuando hacemos su voluntad, llevando a cabo que prediquemos el Evangelio, porque esa es la voluntad de Dios. Hebreos 10:33-36, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Hay promesas. Hay promesas. Es más, si no sientes miedo esta mañana, dile a la persona que está al lado, ten paciencia, recibe tus promesas. Dile, ten paciencia, recibe tus promesas. Porque veo que son valientes. Aunque cuando se suban al carro los van a levantar. ¡Aleluya! Hermanos, la voluntad de Dios es que estés con Él eternamente. La tierra, las religiones, las sectas, todo lo material terminará, pero Dios, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos. Y los que creemos y hacemos su voluntad, seremos eternos con Él. No lo estoy diciendo de aquí, lo estoy diciendo de aquí. Dice aquí Primera de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dele palmas al Señor. Dele palmas al Señor. Estas semanas he estado orando y he estado clamando a Dios. Y he estado que después de no sé cuántos años del ministerio, porque ya cuando pasas de los 60 se te olvidan las cosas, especialmente cuando debes. Y ¿sabes una cosa? No había experimentado poder sentir que Dios te hable y que me diga: Francisco, tienes una responsabilidad. Tienes unos lindos hermanos, tienes unas lindas hermanas que son mi creación. Francisco, no tengas miedo, diles la verdad. Es Él queriendo levantar una obra, dando una iglesia que se llama Roca Sólida. ¿Sabes algo? Continuemos como estamos. Sigamos congregándonos. Sigamos estudiando la palabra y vas a ver las cosas que Dios va a hacer. No ningún show, no ningún emocionalismo, no que
revolcadero y todas esas cosas. No, gente liberada, gente sanada, gente restaurada. Y todo eso lo vamos a ver porque comemos la palabra de Dios, porque nos alimentamos a través de su Espíritu.